Todos los caminos llevan y salen de Viena. Ese podría ser el título de este capítulo en el que te cuento con detalle cómo es el viaje más barato en tren entre Viena y Budapest y viceversa. Si quieres saber cómo se viaja en este tren, que incluso conecta con varias capitales europeas, quédate hasta el final porque quizás algún día esta información te sea de gran utilidad. Sean todos bienvenidos. Viajar por Europa es una experiencia apasionante, ya que en este gran continente puedes desplazarte de múltiples maneras entre países con fronteras abiertas dentro del espacio Schengen. Pasar de Austria a Hungría puede ser una actividad cotidiana para miles de personas que viven en un país y trabajan en otro. Por eso, el uso frecuente de aviones, autobuses y trenes es algo muy habitual en esta Europa interconectada. Aprovechando que estuve unos días en Austria por trámites personales y por supuesto haciendo algo de turismo, como pudieron ver en algunos capítulos dedicados a la capital austriaca, llegó el momento de regresar. Y qué mejor manera de hacerlo que en el mismo tren con el que llegué, del que ahora les contaré todos los detalles. Lo primero, para ubicarlos en contexto, al llegar a la estación central de Viena, deben orientarse bien, ya que se trata de una estación de grandes dimensiones, con más de una docena de andenes y múltiples servicios. Al descender a las zonas subterráneas, se descubre un auténtico macromundo, con tiendas, supermercados y otros establecimientos que, si los ubican desde el comienzo, harán de su espera una experiencia mucho más agradable. Ya ubicado y con mi asiento reservado en el tren de RegioJet, me dirijo a una sala de espera dentro de la misma estación. Allí encuentro un lugar ideal para hacer una pausa tranquila, y es justo en este momento donde comienza a cobrar sentido la idea de hacer este video, que resume una experiencia de viaje bastante agradable. Una vez dentro de la sala de espera exclusiva de RegioJet, digo exclusiva porque se requiere presentar el billete, ya sea impreso o en la aplicación móvil, uno puede disfrutar de un ambiente tipo cafetería, tranquilo y cómodo. Aquí puedes tomar un buen café, té, agua e incluso helados en algunas ocasiones, mientras esperas la salida del tren rumbo a Budapest. Tal vez se pregunten cuánto cuesta tener acceso a esta sala y disfrutar de todos los cafés que deseen. Lo sorprendente es que todo está incluido en el precio del billete. Sí, todo eso por un trayecto Viena-Budapest que me costó en pleno sábado aproximadamente 15 euros. Una auténtica ganga que les iré explicando mientras recorremos juntos esta estación. El precio de 15 euros por trayecto es realmente barato y fue posible tras buscar la opción más económica, con la empresa RegioJet. Compré el billete 5 días antes del viaje y aunque podía haber conseguido uno aún más barato, no tenía la fecha confirmada de regreso. Aún así, el precio fue muy bajo si se compara con otras compañías que cubren la misma ruta y cobran como mínimo 35 euros. El ahorro, como pueden ver, es bastante considerable. RegioJet es una empresa de trenes low cost creada en la República Checa, que anteriormente se llamaba Agencia de Estudiantes. Sus trenes amarillos son inconfundibles y los recomiendo totalmente si planean viajar por esta región, desde Praga hasta Budapest, ya que son la opción más económica que van a encontrar. El tren llegó puntual y es momento de tomar asiento en el vagón, en un trayecto directo entre Viena y Budapest, con una distancia de 214 kilómetros y una duración aproximada de 2 horas y media. Además, buena parte del recorrido se realiza por la línea de alta velocidad austriaca.
así que es hora de relajarse y disfrutar del viaje. Así poco a poco nos alejamos de Viena, una ciudad a la que hacía años no regresaba. Si quieren ver lo que visité en esta capital, pueden consultar los capítulos anteriores en el enlace que les dejo. Reconozco que Viena es una ciudad costosa, pero con buena planificación se puede recorrer al estilo low cost y sin perderse nada. Por ahora nos despedimos de esta hermosa capital austriaca. Con algunos minutos ya recorridos, les muestro cómo es viajar en este tren, donde la comodidad supera ampliamente a la de un autobús o incluso un avión. Aquí no hay nada que envidiar, y si te aburres del paisaje, aunque dudo que eso ocurra, tienes una pantalla táctil con opciones para ver películas, revisar redes sociales o jugar por un rato. Además, notarás que este tren es muy popular entre jóvenes que viajan por Europa buscando opciones económicas como yo. Debo decir que viajar en este tren es muy cómodo, aunque a veces hay sorpresas. Puedes encontrarte con un vagón moderno o con uno más sencillo, pero son detalles mínimos. Hacer esta ruta por solo 15 euros, con todo lo que ya les mostré, me parece una verdadera ganga. Incluso te ofrecen una botella de agua para el camino. El trayecto, como ven, es bastante tranquilo. Unos 45 minutos después de salir de Viena, ya se observan los últimos pueblos austriacos, en un paisaje completamente plano, donde destacan a lo lejos grandes molinos de viento y extensas áreas de cultivo esperando su cosecha. Mientras el tren sigue su ruta hasta Budapest, me levanto a caminar y les muestro algunos vagones. Hay compartimentos con varias sillas distribuidas en pequeñas cabinas, pasillos amplios para estirar las piernas y diferentes zonas hasta llegar a la cocina del tren. Allí se ofrece una buena variedad de productos, aunque como en las aerolíneas low cost, los precios son normales, incluyendo sopas, platos calientes e incluso sushi. En estos pasillos aprovecho para seguir explorando y mostrarles más de esta experiencia entre Viena y Budapest. Si están planeando un viaje por estas capitales europeas, sepan que este mismo tren también enlaza Brno y Praga, que son las dos principales ciudades de la República Checa. Para mí, descubrir esta compañía low cost de trenes es de lejos la mejor opción para moverse de forma económica y cómoda por toda esta parte de Europa. Para quienes valoran la comodidad de viajar, este tren ofrece una ventaja importante: baños amplios en cada vagón. Lo destaco porque, por experiencia propia, sé que en muchos trenes de Europa los baños son escasos o, peor aún, muchos están fuera de servicio. Aquí, en cambio, están limpios y operativos. Con el tren próximo a llegar a Budapest, los pasajeros se preparan para el descenso. El viaje dura un poco más de 2 horas y media, y al llegar a la capital húngara, muchos hacen enlaces hacia otros destinos. Este tren ofrece una frecuencia de 4 trayectos diarios entre ambas capitales, lo que lo convierte en una excelente alternativa de viaje. Con las vistas de la estación Budapest-Kelenföld, desde donde también pueden regresar a Viena, me despido de este capítulo de Estado Natural Viajero. Soy Gustavo Carrasquilla Gómez y me preparo para seguir recorriendo nuevas tierras, mostrando ciudades y pueblos a mi manera tranquila de viajar. Reciban un saludo. Hasta pronto. Chao.